Primera de Samuel, capítulo 20. David huyó de las celdas de Ramá. Fue a ver a Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi falta y cuál es mi pecado con tu padre para que quiera matarme? Jonatán respondió: no, tú no morirás. Mi padre nada me oculta de lo que hace, sea importante o no. ¿Por qué pues mi padre me iría a ocultar eso? Tú te equivocas. Pero David le dijo: tu padre conoce muy bien la amistad que tú sientes por mí, y se dice: Jonatán no debe saberlo, porque le parecerá muy mal. Pero te lo juro, por la vida de Yahvé y por mi propia cabeza, no hay más que un paso entre la muerte y yo. Entonces Jonatán dijo a David: ¿qué puedo hacer por ti? David le respondió: mañana es luna nueva y yo tengo que sentarme al lado del rey para cenar. Sin embargo, déjame que vaya a esconderme en el campo hasta la tercera noche. Si tu padre se da cuenta de mi ausencia, le dirás: David me pidió permiso para ir a Belén, su pueblo natal, pues celebran allí el sacrificio anual por la familia. Si tu padre te responde: está bien, nada tendrá que temer. Sabrás que ya decidió mi muerte, ya que tú hiciste un pacto conmigo en nombre de Yahvé. Te pido en base a esa amistad que si hay en mí algún pecado, mejor me mates. ¿Para qué me llevarías donde tu padre? Jonatán respondió: de ninguna manera. Si llego a saber que mi padre decidió tu muerte, yo mismo te avisaré. David dijo a Jonatán: ¿y quién me avisaría en caso que tu padre te respondiera mal? Jonatán dijo a David: ven, vamos al campo. Y ambos salieron al campo. Jonatán dijo entonces a David: por Yahvé Dios de Israel, que desde mañana o pasado mañana sondearé a mi padre para conocer sus intenciones. Si todo va bien para ti, te enviaré a alguien para que te lo comunique. Si no lo hago, que Dios me maldiga una y otra vez. Y si mi padre quiere hacerte daño, también te lo comunicaré. Haré que te vayas en paz. Yahvé estará contigo como lo estuvo con mi padre. Mientras estoy en vida, que tu bondad para conmigo sea como la de Yahvé. Y si muero, no apartes jamás tu benevolencia de mi familia cuando Yahvé haya exterminado a tus enemigos de la superficie de la tierra. Si el nombre de Jonatán desapareciera junto con la familia de Saúl, Yahvé le pedirá cuentas de ello a la familia de David. Y de nuevo, Jonatán hizo un juramento a David en nombre de su amistad, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo: mañana es la luna nueva y se notará tu ausencia cuando vea tu lugar vacío. Espera hasta el tercer día, entonces bajarás y vendrás al lugar donde te escondiste la primera vez. Te quedarás al lado del deslinde, y yo dispararé 3 flechas para el lado donde tú estés, como si ese fuera el blanco. Luego mandaré a mi sirviente, diciéndole: anda a buscar las flechas. Si le digo: mira, las flechas están detrás de ti, tráemelas.
entonces podrás venir, porque no tendrás de qué temer. Por la vida de Yahvé, que no habrá ningún peligro para ti. Pero si digo al sirviente, mira, las flechas están delante de ti, entonces ponte a salvo, pues Yahvé mismo te lo pide. Porque lo que respecta a nuestro pacto, Yahvé mismo estará entre tú y yo para siempre. David pues fue a esconderse en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para la cena. Se sentó como siempre en el asiento que estaba pegado a la muralla. Jonatán estaba sentado al frente y Abner al lado de Saúl, pero el puesto de David estaba desocupado. Ese día Saúl nada dijo, pues pensó, debe haber contraído una impureza. Seguramente no está puro. Al día siguiente de la luna nueva, el puesto de David seguía desocupado. Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué el hijo de Jesé no ha venido a la comida ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió permiso para ir a Belén. Me dijo, permíteme que vaya, porque tenemos un sacrificio en familia en mi pueblo natal, y mi hermano me lo pidió. Dame permiso para ausentarme y ver a mis hermanos. Por eso que no ha venido a comer con el rey. Al oír esas palabras, Saúl se enojó con Jonatán y le dijo, hijo de prostituta, ya lo sabía que tú tomaste partido por el hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de la desnudez de tu madre. Mientras el hijo de Jesé esté en este mundo, no habrá paz ni para ti ni para tu reino. Manda pues a buscarlo, porque merece la muerte. Jonatán respondió a Saúl, Padre Saúl, ¿por qué tendrá que morir? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl tomó su lanza, amenazándolo con tirársela a Jonatán, y Jonatán entendió que su padre había decidido la muerte de David. Jonatán estaba tan sentido que se levantó de la mesa. Ese segundo día de la luna nueva no sirvió nada. Sentía mucha pena por David y también porque su padre lo había insultado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David. Con él iba su muchacho. Jonatán le dijo, corre y tráeme las flechas que tiré. El muchacho corría, pero Jonatán tiraba la flecha mucho más allá de él. Y mientras el joven iba a buscar las flechas donde la había tirado Jonatán, éste le gritaba, oye, ¿no estará más lejos la flecha? Jonatán gritó de nuevo a su sirviente, rápido, apresúrate, no te detengas. El joven recogió la flecha y volvió donde su patrón. Él no sabía nada de todo eso, solo Jonatán y David estaban enterados. Luego Jonatán pasó sus armas a su muchacho, diciéndole, anda y llévatelas a la ciudad. Cuando se fue, David salió de su escondite, se echó de bruces en el suelo y se inclinó 3 veces. Enseguida se abrazaron y lloraron un largo rato, el uno sobre el otro. Pero había llegado el momento de la partida para David. Entonces Jonatán le dijo, anda en paz, ¿no hemos hecho un juramento el uno al otro en nombre de Yahvé? Yahvé estará entre tú y yo, entre mi raza y tu raza, para siempre. Samuel capítulo 21. David huye lejos de Saúl. David se levantó, se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. David llegó a Nob,
a la casa del sacerdote Ahimelech. Este salió temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me dio una orden, me dijo: no debes saber la misión que te he encargado ni la orden que te he dado. Por eso cité a mis hombres en este lugar. Ahora, ¿qué tienes a mano? Si tuviera unos 5 panes o alguna otra cosa, dígamelo. El sacerdote dijo a David: no tengo a mano ningún pan común, sino solo pan consagrado, con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres. David respondió al sacerdote: hasta ahora se nos prohíbe la mujer cada vez que salía. Mis hombres se mantenían puros en lo que se refiere al sexo, y además se trataba de expediciones profanas. Con cuánta mayor razón ahora todos están en estado de pureza con respecto al sexo. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque no había más pan que los panes que se retiran delante de Yahvé, para reemplazarlos por pan fresco el día en que se reponen. Ahora bien, uno de los sirvientes de Saúl se había detenido ese mismo día en el santuario de Yahvé. Se llamaba Doeg, el Adomita, y era el más importante de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿por casualidad no tienes a mano alguna lanza o espada? El asunto del rey era tan urgente que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis armas. El sacerdote le respondió: aquí está la espada del filisteo Goliat, al que mataste en el valle del Terebinto. Está envuelta en una manta detrás del efod. Si la quieres, tómala. No hay ninguna otra. David le respondió: no hay ninguna otra como esa. Dámela. Ese día David huyó lejos de Saúl y llegó donde Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron: pero majestad, si ese es David, ¿no era el propósito de él que bailaban y cantaban: Saúl mató a 1000 y David 10,000? Esos comentarios preocuparon mucho a David, y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces les hizo creer que estaba loco, y se comportó como un insensato, como un insano en medio de ellos. Tamborileaba las puertas y dejaba correr la baba por su barba. Aquís dijo a sus servidores: ¿si vieron? Está loco. ¿Para qué me lo trajeron? ¿Es que me hace falta locos? ¿Para qué me traigan a este que me moleste con sus locuras? Falta poco para que entre en mi casa. Samuel capítulo 22. David salió de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Sus hermanos y su familia lo supieron y bajaron por él y a ese lugar. Se le juntaban todos los que tenían problemas, todos los que eran perseguidos por un acreedor o que se sentían descontentos. Se hizo su jefe, y con él habían más o menos unos 400. De allí se fue David a Mizpe de Moab. Dijo al rey Moab: me gustaría que mi padre y mi madre se quedaran contigo hasta que sepa lo que Dios me tiene reservado. Llevo pues a sus padres
Llevó pues a sus padres donde el rey Moab, y allí permanecieron hasta el día en que David abandonó ese refugio. El profeta Gad dijo un día a David: no te quedes en ese refugio, vuelve al territorio de Judá. David salió de allí y llegó al bosque de Jeret. Supo Saúl que había noticia de David y de los hombres que andaban con él. Por esos días estaba Saúl sentado en Gibea bajo el tamarindo que está en la colina. Tenía en la mano su lanza, y todos sus servidores estaban de pie alrededor. Saúl dijo entonces a sus servidores reunidos a su alrededor: oigan, hombres de Benjamín, ¿creen que el hijo de Jesé les dará a todos ustedes campos y viñas, y que los hará jefes de 1000 y de 100? ¿Por qué se han puesto todos de acuerdo en contra mía? Nadie me comunicó que mi hijo había hecho un pacto con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se preocupó de mí. Nadie me comunicó que mi hijo había soliviantado contra mí a mi servidor, convirtiéndolo en mi adversario. ¿Cómo es ahora el caso? Doeg el Edomita, que era uno de los jefes de los sirvientes de Saúl, pidió la palabra. Vi al hijo de Jesé cuando llegaba a Nob, a la casa de Ahimelech, hijo de Ahitub. Este consultó por él a Yahvé, le dio provisiones y le pasó la espada de Goliat, el filisteo. Entonces Saúl mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su familia, los sacerdotes de Nob. Todos fueron a la casa del rey. Saúl le dijo: óyeme bien, hijo de Ahitub. Este respondió: aquí me tienes, señor. Saúl le dijo: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Jesé? Así que le diste pan y una espada. Consultaste a Dios por él, para que se sublevara contra mí y convirtiera en mi adversario, como se ve ahora. Ahimelech respondió al rey: ¿quién es más fiel que David entre todos los servidores del rey? Él es yerno del rey, está adscrito a su guardia personal y recibe honores en su casa. Ciertamente no es la primera vez que consulto a Dios por él. El rey nada tiene que reprocharme, ni menos a toda la familia de mi padre, pues tu servidor nada sabía de eso, absolutamente nada. Pero el rey le dijo: Ahimelech, vas a morir, y contigo toda la familia de tu padre. Luego el rey dijo a los soldados que estaban a su alrededor: adelante, den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque ellos también apoyan a David. Sabían que estaba huyendo de mí y no me lo dijeron, pero los servidores del rey no quisieron herir a los sacerdotes de Yahvé. Entonces el rey dijo a Doeg: ven tú y mata a los sacerdotes. Y Doeg el Edomita dio unos pasos adelante e hirió de muerte a los sacerdotes. Ese día dio muerte a 85 hombres que llevaban vestimentas de sacerdotales. No, la ciudad de los sacerdotes fue pasada a cuchillo, incluyendo a hombres y mujeres, niños y bebés. Todo fue pasado a cuchillos, hasta los bueyes y burros y corderos. Solo se salvó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Ebiatar. Corrió a juntarse con David.
Abiatar contó a David cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. Y David le dijo: Doeg, el edomita, estaba allí ese día, y yo sabía que le avisaría a Saúl. Por causa mía dio muerte a toda la familia. Quédate conmigo, y no temas. El que atente contra tu vida, atentará contra la mía. A mi lado estará seguro. Samuel, capítulo 23. Le llevaron esta noticia a David. Los filisteos llegaron para atacar a Keila y se apoderaron de las eras. Entonces David consultó a Yahvé preguntándole: ¿Debo marchar contra los filisteos? Yahvé respondió a David: Anda, derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: ¿no tenemos ya bastante que temer aquí en Judá para que vayamos ahora a buscar a los filisteos en Keila? David consultó de nuevo a Yahvé y éste le respondió: Levántate, baja a Keila, porque yo he entregado a los filisteos en tus manos. Partió pues David para Keila con sus hombres y se trabó en un combate con los filisteos, les quitó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, había huido donde David, a Keila había bajado con el efod. Cuando avisaron a Saúl que David había entrado en Keila, Saúl dijo: Dios lo ha puesto en mis manos, pues al entrar en una ciudad con puertas y candados, se ha encerrado solo. Saúl convocó a todo el pueblo para la guerra, y bajaron a Keila para sitiar a David y a sus hombres. Cuando David supo que Saúl tramaba algo en su contra, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. David hizo esta consulta: Yahvé, Dios de Israel, tu servidor ha sabido que Saúl trata de apoderarse de Keila y destruir la ciudad por mi culpa. ¿Bajará realmente Saúl, tal como tu servidor lo oyó decir? Yahvé, Dios de Israel, comunícamelo, por favor. Yahvé respondió: vendrá. David dijo: los habitantes de Keila ¿me entregarán a Saúl junto con mis hombres? Yahvé respondió: lo entregarán. Entonces David se levantó junto con sus hombres, que eran más o menos unos 600, salieron de Keila y anduvieron errantes. Cuando avisaron a Saúl que David había huido de Keila, desistió de su expedición. David permaneció en los refugios del desierto, en la montaña y en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo puso en sus manos. Estando David en Jorsa, en el desierto de Zif, supo que Saúl había organizado una expedición para matarlo. Fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, fue a Jarsa a visitar a David para darle ánimo de parte de Dios. Le dijo: no temas, mi padre no te hallará. Tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl lo sabe muy bien. Ambos concluyeron un pacto ante Yahvé. David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán regresó a su casa. La gente de Zif fue a Gibea a ver a Saúl para decirle: ¿sabes que David está escondido en medio de nosotros en los refugios de Jorsa, en la colina de
de la Jaquila, que se sitúa al sur de Estapa? Vaya cuando quiera nuestro Señor, y nosotros entregaremos a David en las manos del rey. Saúl les dijo: que Yahvé los bendiga por haber tenido piedad de mí. Regresen ahora, infórmenme exactamente del lugar donde se esconde, porque me ha dicho que es muy astuto. Observen e infórmense de todos los escondites donde pudiera hallarse, y vuelvan a verme. Entonces yo me iré con ustedes. Si está en esa región, lo buscaré en todos los clanes de Judá. Regresaron pues a Zif, precediendo a Saúl. David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el valle que está al sur de la estepa. Saúl y sus hombres fueron a buscarlo, pero David lo supo y bajó a la roca. Se quedó en el desierto de Maón. Lo supo Saúl y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del cerro y David con sus hombres por el otro. David y sus hombres caminaban rápido para escapar de Saúl, mientras que éste y sus hombres trataban de cercar a David y sus compañeros para apresarlos. Luego entonces un mensajero donde estaba Saúl. Llegó entonces un mensajero donde estaba Saúl diciéndole: ven inmediatamente, pues los filisteos acaban de invadir nuestro país. En vista de eso, Saúl dejó de perseguir a David y se fue a combatir a los filisteos. Por eso ese lugar se llamó Roca de las separaciones. Samuel capítulo 24. Entonces David subió a los refugios de Engandí y se instaló allí. Cuando regresó Saúl de su expedición contra los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de Enjoi. Eligió entonces de entre todo el pueblo de Israel a 3,000 hombres, y salió con ellos en busca de David al este del cerro de las Musas. Llegó a unos corrales para ovejas que están a la orilla del camino. Había allí una caverna donde entró Saúl para hacer sus necesidades. Ahora bien, David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la caverna. Los compañeros de David le dijeron: ahora Yahvé te entrega en tus manos a tu enemigo. Puedes hacerle ahora todo lo que quieras. Les dijo: oh no, por la vida de Yahvé, que no pondré mi mano sobre él. No puedo hacerle a mi señor tal cosa, porque es el ungido de Yahvé. Y mediante esas palabras David impidió que sus hombres se lanzaran contra Saúl. David se paró y fue a cortar suavemente un trozo del manto de Saúl. Pero después de eso les soltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl. Saúl se levantó, salió de la caverna y siguió su camino. David también se levantó, salió de la caverna y se puso a gritar detrás de Saúl: Señor rey. Saúl se dio vuelta y David se postró con la cara contra el suelo. Entonces David dijo a Saúl: ¿por qué les haces caso a los que te dicen que trato de matarte? Míralo, tú mismo, hoy Yahvé te puso en mis manos en esa caverna, y me dijeron que te matara, pero tuve piedad de ti. Me dije: no pondré mi mano sobre mi señor, porque él es el ungido de Yahvé. Mira, padre mío, mira el trozo de tu manto que tengo en la mano.
cuando corté ese pedazo del manto, podría haberte matado. Reconoce entonces que no hay en mí malicia ni maldad. Yo no te he hecho daño. Tú en cambio me buscas para matarme. Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Como bien dice el proverbio de los antiguos, la maldad sale de los malvados. Por eso mi mano no se levantará contra ti. ¿Tras quién salió el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que él examine y asuma mi defensa, que me haga justicia y me libre de tu mano. Cuando David hubo terminado de pronunciar esas palabras, Saúl dijo: ¿Es realmente tu voz, hijo mío David? Y Saúl estalló en sollozos. Dijo a David: Eres más bueno que yo, porque tú me haces el bien, y yo te había hecho el mal. Hoy demostraste tu bondad para conmigo, porque Yahvé me puso en tus manos, pero tú no me mataste. Cuando un hombre encuentra a su enemigo, ¿lo deja proseguir su camino? Yahvé te recompensará el bien que me has hecho hoy. Yo lo sé, desde ahora tú reinarás y tu realeza en Israel será inamovible. Júrame pues por Yahvé que no suprimirás mi descendencia después de mi muerte, ni que harás desaparecer mi nombre de la familia de mi padre. David entonces le juró a Saúl, y Saúl se volvió a su casa, mientras que David y sus compañeros subían a su refugio. Samuel capítulo 25. Por esos días murió Samuel, se reunió todo Israel e hizo una lamentación por él. Lo enterraron en casa de Ramá. David bajó entonces al desierto de Maón. Había en Maón un hombre cuya finca estaba en Carmel. Era un hombre muy importante, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Por eso entonces estaba en Carmel, para la esquila de sus ovejas. Ese hombre se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. La mujer tenía mucho criterio y era hermosa, pero el hombre era duro y malo, pertenecía al clan de Caleb. Mientras estaba en el desierto, supo David que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Mandó entonces David a 10 de sus hombres, que encargó: suban a Carmel, entren en la casa de Nabal y salúdenlo de mi parte. Le hablarán así: hermano, que tengas salud y haya paz en tu casa y paz en todo lo que te pertenece. Sé que los esquiladores están ahora en tu casa. Debes saber que cuando tus pastores estaban con nosotros, no les creamos ningún problema. Nada de lo que les pertenecía desapareció mientras estuvieran en Carmel. Pregunta a tus sirvientes y te lo dirán. Ten pues hoy un gesto de amistad con mis muchachos, ya que llegamos a un día de fiesta. Por favor, dale a tus servidores y a tu hijo David lo que te dicte tu corazón. Los muchachos de David fueron donde Nabal a transmitirle el mensaje de David y luego se pusieron a descansar. Nabal dio esta respuesta a los hombres de David: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Jesé? Hay ahora muchos esclavos escapados de la casa de su dueño, y voy a tomar mi pan, mi vino, la carne de los animales que he desgollado para los esquiladores, y dar todo eso a esa gente que viene de no sabe dónde.
Los muchachos de David volvieron por el mismo camino y transmitieron a David todas esas palabras. David les dijo: tome cada uno de su espada. Cada cual tomó su espada y David tomó la suya. Los que subieron tras David eran 400 y los que se quedaron custodiando el equipaje 200. Uno de sus mozos le comunicó a Abigail, la mujer de Nabal, lo que había pasado, diciéndole: David envió desde el desierto unos mensajeros para que saludaran a nuestro patrón, pero éste los mandó de vuelta. Sin embargo, esos hombres siempre fueron correctos con nosotros, nunca nos trataron mal mientras estuvieron en el campo, ni tampoco perdieron nada mientras estuvimos con ellos. Han sido para nosotros como una protección tanto de día como de noche, por todo el tiempo que hemos tenido nuestros rebaños en medio de ellos. Ahora piensa y ve qué es lo que debes hacer, porque la suerte de nuestro patrón y toda su casa ya está echada, y él es tan malo que no se le puede hablar. Abigail juntó rápidamente 200 panes, 2 cueros de vino y 5 ovejas ya preparadas, 5 bolsas de trigo tostado, 100 racimos de uva seca y 2 tortas de higo. Lo puso todo en unos burros. Enseguida dijo a sus mozos: vayan delante mío, que yo los seguiré. Pero nada le dijo a su marido Nabal. Montada en su burro, bajó por un lado del cerro, mientras David y sus hombres bajaban por el otro. David se decía: protegí todo lo que ese hombre tenía en el desierto y cuidé de que nada de lo que le pertenecía desapareciera. Pero fue por nada, ya que ahora me devuelve mal por bien. Maldiga Dios a David si de aquí a mañana dejo con vida a un solo de sus hombres. Al divisar David que Abigail bajó del burro e inclinándose se puso en la cara hasta el suelo delante de David. Agachada a sus pies le dijo: Señor, perdona mi audacia. Caiga sobre mí la culpa. Permite a tu sierva decir unas palabras. Escucha las palabras de tu sierva. No tomé en cuenta, Señor, a ese bruto de Nabal, pues su nombre quiere decir el loco, y se ha dejado llevar por su locura. Yo, tu sierva, no pude ver a los muchachos que mandó mi Señor. Por la vida de Yahvé y por tu propia vida, es Yahvé que te ha impedido derramar sangre y hacerte justicia por tu propia mano. Que tus enemigos y que todos los que busquen tu mal, Señor, conozcan la suerte de Nabal. Que los jóvenes que acompañaron a mi Señor tomen los regalos que su sierva le trae ahora. Perdona por favor la falta de tu sierva. En verdad Yahvé hará inconmovible la casa de mi Señor, porque tú eres el combatiente de las guerras de Yahvé y nunca se ha sorprendido en una falta durante toda tu vida. Si un hombre quisiera perseguirte y quitarte la vida, el alma de mi Señor estará segura al lado de Yahvé. Yahvé te protegerá y en cambio lanzará lejos de sí como una onda el alma de tus enemigos. De ese modo, cuando Yahvé haya cumplido contigo todas las promesas que te hizo, cuando te haya establecido como jefe de Israel, tú no podrás sentir remordimiento de haber derramado sangre sin motivo y de haber hecho justicia por ti mismo. Cuando Yahvé
colme a mi señor, acuérdate de tu sierva. David respondió a Abigail: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te mandó hoy a encontrarme. Bendita sea tu prudencia, bendita porque me has impedido hoy que me manche con sangre y que haga justicia por mí mismo. Porque te lo juro por la vida de Yahvé, el Dios de Israel, que me impidió hacer el mal. Si tú no hubieras venido tan rápido a verme, aún antes de que se levantara el sol, no habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. David recibió en sus manos todo lo que ella le había traído, y luego le dijo: Vuelve en paz a tu casa. Ya te escuché y cuenta conmigo. Cuando regresó Abigail, Nabal estaba sentado en la mesa en su casa para un banquete real. Nabal estaba muy alegre, completamente borracho, pero ella no le contó nada hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, cuando se le hubo pasado la borrachera, su mujer le contó lo que le había pasado. Le dio un ataque y quedó como una piedra. Más o menos 10 días después, Yahvé hirió a Nabal, quien murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Yahvé, que hizo pagar a Nabal, quien me había insultado, y me ahorró a mí una mala acción. Yahvé hizo que recayera sobre la cabeza de Nabal su propia maldad. David entonces mandó a decir a Abigail que la tomaría por mujer. Los servidores de David llegaron pues a Carmel, a la casa de Abigail, y le dijeron esto: David nos ha mandado donde ti, quiere que seas su mujer. Ella se levantó, se postró en tierra y dijo: Tu sirvienta será para ti como una esclava, para lavar los pies de los sirvientes de mi señor. Abigail se decidió inmediatamente y subió a su burro, acompañada de 5 sirvientas jóvenes. Salió tras los enviados de David y pasó a ser su mujer. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus esposas. En cuanto a su otra esposa, Micol, hija de Saúl, había sido dada a Polti, hijo de Lais, del pueblo de Galín. Samuel capítulo 26. La gente de Zif fue a Gibea a ver a Saúl. ¿No sabes?, le dijeron, que David está escondido en las colinas de Jaquila, al este de la estepa. Saúl bajó inmediatamente al desierto de Zif con 3,000 hombres selectos de Israel. Fue en busca de David al desierto de Zif, mientras Saúl acompañaba en la colina a Jaquila, que está a la orilla del camino al este de Estepa. Avisaron a David, que vivía en el desierto, que Saúl venía a buscarlo en su desierto. Mandó espías y supo que Saúl había llegado. Entonces David fue al mismo lugar donde acampaba Saúl. David observó el sitio donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el jefe del ejército. Saúl estaba acostado al centro y la gente de su tropa en derredor de él. David preguntó a Ahimelech, Alitita, y a Abisai, hijo de Zeruyá, hermano de Joab: ¿Quién quiere venir conmigo hasta el campamento donde está Saúl? Abisai respondió: Yo iré contigo. David y Abisai llegaron pues de noche hasta el campamento. Saúl dormía en el centro del campamento,
y su lanza estaba clavada de pie a su lado, y todos sus hombres dormían a su alrededor. Abisai dijo entonces a David: Hoy puso Dios a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con su lanza. No tendré necesidad de hacerlo por segunda vez. Pero David respondió a Abisai: No lo hieras. ¿Quién podría poner en su mano en el ungido de Yahvé y quedar sin castigo? David le dijo además: Por Dios, Yahvé mismo lo castigará. O bien morirá, porque ese será el día, o bien morirá en combate. Pero no pongas la mano encima del ungido de Yahvé. Tan solo toma la lanza que está a su lado y la cantimplora de agua, y vámonos. David tomó la lanza y la cantimplora que estaba al lado de Saúl, y se fueron. Nadie lo vio, nadie lo supo, nadie se movió. Todos dormían porque Yahvé les había enviado un sueño muy pesado. David pasó al otro lado y se puso bien distante en la cima del cerro. Los separaba un gran espacio. David llamó entonces a los hombres de la tropa de Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Abner respondió: ¿Quién me llama? David dijo a Abner: ¿No eres tú un valiente? ¿Y quién como tú en Israel? ¿Por qué entonces proteges tan mal al rey, tu señor? Cualquiera puede entrar y asesinar al rey, tu señor. Has actuado muy mal. Ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su jefe, al que Yahvé consagró. Mira dónde está la lanza y la cantimplora de agua que estaba al lado del rey. Saúl reconoció la voz de David y dijo: ¿Es esa tu voz, hijo mío David? David respondió: Sí, yo soy, mi señor rey. Y añadió: ¿Por qué mi señor se lanza a perseguir a su servidor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué crimen cometí? Por favor, señor, oiga bien las palabras de su servidor. Si fue Yahvé quien lo incitó contra mí, le presentaré una ofrenda para apaciguarlo. Pero si son los hombres, que Yahvé los maldiga, porque ahora me han hecho de la heredad de Yahvé tal como se dijeran: Anda y sirve a otros dioses. Y el rey de Israel organiza expediciones para cazar a un hombre como si se tratara de perseguir a un perdiz por los cerros. Que no caiga mi sangre en una tierra extraña, lejos de Yahvé. Saúl respondió: Pequé, vuelve, hijo mío David, ya no te haré mal. Tú me respetaste hoy la vida, y yo me he comportado como un necio. He cometido un gran pecado. David le dijo: Aquí está tu lanza, señor, que venga uno de tus muchachos a buscarla. Yahvé recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Yahvé te había puesto en mis manos, y yo no quise poner mi mano encima del que Yahvé consagró. Así como hoy ha tenido un gran respeto por tu vida, así también Yahvé tendrá un gran respeto por la mía, y me librará de todo peligro. Saúl dijo a David: Bendito sea, hijo mío. Ciertamente te irá bien en todo lo que hagas. Después de eso, David siguió su camino, y Saúl se regresó a su casa. Samuel capítulo 27. David se va a vivir entre los filisteos. Sin embargo, David pensó: un día de estos Saúl me va a matar. Es mejor que me refugie entre los filisteos.
Así dejará Saúl de buscarme en todo el territorio de Israel, y yo me escaparé de sus manos. Pasó entonces David con 600 hombres a donde el rey de Gad, Aquís, hijo de Moab. David se instaló con sus hombres cerca de Aquís, en Gad. Cada cual había traído a su familia David a sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, mujer de Nabal, de Carmel. Le informaron a Saúl que David había huido de Gad, a Gad, y Saúl dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís: si realmente cuento con tu amistad, dame un sitio en uno de los pueblos de los alrededores y me instalaré allí. No hay ningún motivo para que viva a tu lado, aquí en la capital. Aquís le dio ese día Siclag, y desde entonces Siclag pertenece a los reyes de Judá. David permaneció en territorio filisteo 1 año y 4 meses. David y sus hombres hicieron incursiones contra los Wisuritas, los Guergeseos y los Amalecitas. Estas tribus ocupaban la región que se extiende desde Telán en dirección al sur al Egipto. David devastó el territorio, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Les quitaba las ovejas, los bueyes, los burros, los camellos y todas sus prendas de vestir. Luego regresaba donde Aquís. Aquís le decía: ¿a dónde fueron hoy? Y David respondía: al Negev de Judá y al Negev de Jerahmeel y al Negev de los Kenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para no tener que llevarlos a Gad, pues decía: no sea que hablen contra nosotros y nos denuncien a los filisteos. Así actuó David mientras vivió entre los filisteos, pero Aquís tenía confianza en David y se decía: como los israelitas, la gente de su pueblo, ya no puede aguantarlo más y se quedará para siempre a mi servicio. Samuel capítulo 28. Por esos días los filisteos concentraron todas sus tropas en un solo ejército para atacar a Israel. Aquís dijo a David: quiero comunicarte que vendrás conmigo a la guerra junto con tus hombres. David respondió: así sabrás tú también de lo que es capaz tu servidor. Aquís dijo además a David: desde ahora te hago guardia de mi persona. Samuel había muerto, todo Israel lo había llorado y lo había enterrado en su ciudad Ramá. Los filisteos se reunieron en Sunem e instalaron allí su campamento. Saúl movilizó también a todo Israel e instaló su campamento en Guelboe. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció. Saúl consultó a Yahvé, pero Yahvé no respondió, ni por los sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Saúl dijo entonces a sus servidores: búsquenme a una mujer que invoque a los muertos, e iré a consultarla. Saúl había echado del país a los adivinos y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Y a los espíritus de los muertos. Sus servidores le dijeron: en Door hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y salió acompañado de sus hombres. Llegaron de noche a la casa de esa mujer y Saúl le dijo: anúnciame el futuro invocando a los espíritus.
haz que suba de la morada de los muertos el que yo te diga. La mujer respondió, debes saber que Saúl hizo desaparecer del país a todos los adivinos y a los que invocan a los espíritus. ¿Me estás tendiendo una trampa? Saúl le juró por Yahvé que vive, nada te pasará por eso. La mujer le dijo, ¿a quién debo hacer salir de la morada de los muertos? Respondió, haz que suba Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito, dijo, Saúl, ¿por qué me engañaste? Tú eres Saúl, el rey. El rey le dijo, no temas. ¿Qué vistes? La mujer dijo, veo a un ser superior que sube desde lo profundo de la tierra. Saúl preguntó, ¿cómo es? Ella respondió, el que sube es un anciano envuelto en su manto. Saúl comprendió que se trataba de Samuel. Se arrodilló la cara contra el suelo y se inclinó. Samuel dijo entonces a Saúl, ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió, me siento muy angustiado. Los filisteos me hacen la guerra. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por los sueños. Te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel le dijo, ¿por qué me consultas? ¿Por qué Yahvé se retiró de ti y está ahora con tu prójimo? Yahvé ya realizó lo que había encargado de anunciarte. Te quitó la realeza de tu mano y se la dio a tu servidor David. Acuérdate que no has obedecido la voz de Yahvé cuando te ordenó que fueras el instrumento de su venganza contra los amalecitas. Por eso Yahvé te trata hoy de esa manera. Yahvé te va a entregar a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo, y Yahvé dejará que caiga el campamento de Israel en manos de los filisteos. Saúl se estremeció y cayó de bruces en tierra. Además, le faltaban las fuerzas porque no había comido nada durante ese día ni esa noche. Al verlo tan abatido, la mujer se acercó a Saúl y le dijo, tu sierva te obedeció, arriesgué mi vida por hacer lo que me pedías. Escúchame ahora, acepta este trozo de pan que te ofrezco, cómelo y recupera tus fuerzas para que prosigas tu camino. Pero él se negaba y decía, no comeré. Los servidores y la mujer insistieron tanto que terminó por hacerles caso. Se levantó y se sentó en el diván. La mujer tenía un ternero gordo, fue inmediatamente a matarlo, tomó harina, la amasó e hizo panes sin levadura. Luego le sirvió esa comida a Saúl y a su gente. Comieron. Después se levantaron y se fueron esa misma noche. Samuel capítulo 29. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Los israelitas, por su parte, acompañaban al lado de la fuente que estaba en la llanura de Israel. Los jefes de los filisteos desfilaban con sus compañías de 100 y de 1000. David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Los jefes de los filisteos preguntaron a Aquís, ¿quiénes son esos hebreos? Aquís le respondió, pero si es David, el servidor de Saúl, rey de Israel, hace ya mucho tiempo, tal vez 2 años, que está conmigo, y nunca he tenido quejas de él desde que se pasó a mi lado. Pero los jefes de los filisteos se enojaron.
con Aquis y le dijeron: despide a ese hombre y que vuelva al lugar de donde vino, que no venga con nosotros a la batalla, pues bien podría volverse en contra nuestra. ¿De qué otra manera podría comprobar el perdón de su amo sino con la cabeza de nuestros hombres? ¿No era con respecto a ese David que bailaban y cantaban? Saúl mató a 1000, pero David 10,000. En vista de eso, Aquis llamó a David y le dijo: tan cierto como que Yahvé vive, que tú eres un hombre honrado. Por lo que a mí respecta, me siento feliz de que estés conmigo, porque no has merecido ninguna crítica desde que llegaste hasta ahora, pero eres muy mal visto por los jefes. Regrésate, pues, ándate en paz y nos indispongamos con los jefes de los filisteos. David dijo a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Por qué tienes que criticarle a tu servidor desde que llegué hasta ahora, para que no permitas que combata a los enemigos del rey, mi señor? Aquis respondió a David: lo sé, tú nos das tanta seguridad como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han decidido que tú no entres al combate con nosotros. Levántate pues muy temprano, tú y los que vinieron contigo, y regresen al lugar que les asigné. Mañana temprano se levantarán rápidamente, y apenas aclare el día se irán. David y sus hombres se levantaron pues muy de mañana y partieron temprano al país de los filisteos. Los filisteos, en cambio, subieron hasta Israel. Samuel capítulo 30. David llegó a Ziklag con sus hombres 2 días después. Ahora bien, los amalecitas habían hecho una incursión por Negev hasta Ziklag. Se habían apoderado del pueblo y lo habían incendiado. También habían capturado a las mujeres y a todos los que encontraban allí, pequeños y grandes, pero sin matar a nadie, y se habían vuelto por donde habían venido, llevándose a todo el mundo. Cuando David y sus compañeros llegaron al pueblo, lo encontraron incendiado, y vieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y el pueblo que lo acompañaba se pusieron a gritar y a llorar hasta que quedaron sin aliento para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se vio en un gran apuro, porque su gente hablaba de apedrearlo, pues tan grande era la desesperación de cada uno de sus hijos e hijas. Pero David recuperó su confianza en Yahvé su Dios. Dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Abiatar trajo el efod y David. David consultó a Yahvé: ¿tengo que perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? La respuesta fue: persíguelo, los alcanzarás y librarás a los cautivos. David salió y caminaron en el desierto. Caminaron con él 600 compañeros hasta el torrente de Besor, pero solo 400 prosiguieron la persecución con David, porque los otros 200 estaban muy cansados para cruzar al torrente de Besor, y allí se detuvieron. Hallaron en descampado a un egipcio y lo llevaron donde David.
Le dieron pan y agua, comió y bebió. Además le dieron un trozo de torta de higos y 2 racimos de pasas. Después que comió, recuperó sus sentidos, porque no había comido ni bebido hacía 3 días y 3 noches. David le dijo: ¿A quién perteneces y de dónde vienes? Dijo: soy un joven egipcio, esclavo de una amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Nosotros habíamos hecho una incursión en Negev, de los querreteos, por el Negev de Judá y por el Negev de Caleb. Además incendiamos Siclag. David le dijo: ¿puedes llevarnos donde esos salteadores? Respondió: si me juras por tu Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré donde esos salteadores. Lo llevó allá. Los salteadores estaban dispersos, caminando, tomando, celebrando una fiesta con todo el botín que habían juntado en el territorio filisteo y de Judá. David los masacró desde alba hasta el atardecer y acabó con ellos. No escapó ninguno, salvo 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. David recuperó todo lo que le había quitado los amalecitas, y recuperó también a sus 2 mujeres. No quedó nadie de los amalecitas, ni un chico ni grande, ni joven ni muchacha. Tampoco les quedó algo de todo el botín que habían juntado. David se lo llevó todo. David tomó el ganado menor y el mayor, y su gente lo arriaba delante de él, diciendo: este es el botín de David. Cuando David llegó cerca de los 200 hombres que se habían detenido, demasiado cansados, ante el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y de la tropa que lo acompañaba. David se dirigió donde ellos y los saludó, pero los más malos y mañosos de sus acompañantes tomaron la palabra: ya que esos hombres no vinieron con nosotros, no les demos ninguna cosa del botín que hemos ganado. Solo les devolveremos sus mujeres e hijos y dejaremos que se vayan. Pero David les dijo: no, hermanos, no hagan tal cosa después de lo que Yahvé ha hecho con nosotros. Vean cómo nos protegió entregando en nuestras manos a esa banda de salteadores que habían venido a atacarnos. ¿Quién podría estar de acuerdo con ustedes? El combatiente y el que custodia el equipaje tendrán partes iguales. Desde ese día, esta ha sido la regla y ha pasado a ser una costumbre en Israel. Cuando regresó a Siclag, David envió una parte del botín a los ancianos de Judá, diciéndoles: ahí tienes un regalo del botín que arrebatamos a los enemigos de Yahvé. Los envió Betul, a Ramá del Negev, a Yatir, Eroer y Silmot, a Estemoa, a Carmel y a las ciudades de Yeragmeel, a las ciudades de los Kenitas, a Jormán Bor Azor, a Ester, a Hebrón y a todos los lugares donde habían frecuentado David con sus compañeros. Cada uno reunió su parte. Samuel capítulo 31. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Gilboa. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisau, a Micosuá, los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron.
y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo, porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando se supo que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que estaban al otro lado de la llanura y los que estaban al este lado del Jordán abandonaron sus ciudades y huyeron. Llegaron ahí los filisteos y se instalaron en su lugar. Al día siguiente los filisteos fueron a despojar a los muertos. Hallaron muertos a Saúl y a sus 3 hijos en los cerros de Gilboa. Le cortaron la cabeza y le quitaron sus armas, y después mandaron que se publicara la noticia en todo el país de los filisteos, en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cabeza de la muralla de Bet-Seán. Cuando los hombres de Yabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, los más valientes de entre ellos salieron y caminaron toda la noche. Retiraron de las murallas de Bet-Seán los cuerpos de Saúl y de sus hijos, regresaron a Yabes y los quemaron. Tomaron sus huesos y los enterraron debajo del tamarindo de Yabes, y después huyeron 7 días. Palabra del Señor.